Atención, amantes del morbo televisivo. Prepárense para ser testigos de un terremoto mediático que ha pulverizado la aparente calma veraniega de dos de las figuras más volcánicas y enigmáticas de nuestra crónica rosa, Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Lo que van a escuchar a continuación no es un simple chismorreo, sino la explosión incontrolable de una bomba de relojería que lleva décadas gestándose, fermentando en el seno de un conflicto familiar tan enquistado como fascinante y absolutamente adictivo. Este estío, la tensa y frágil tregua entre la aclamada princesa del pueblo y el afamado torero de ambiciones, ha saltado por los aires de la forma más inesperada y brutal, reabriendo heridas que muchos, ingenuamente, creían selladas para siempre. Prepárense porque la historia que vamos a desgranarles les dejará con la boca abierta, revelando intrigas soteradas, rencores profundos y batallas silenciosas que han alcanzado su punto de ebullición, arrastrando incluso a las nuevas generaciones, a las más jóvenes e inocentes, a esta vorágine descontrolada y sin freno. Olviden cualquier atisbo de paz o reconciliación, porque el drama ha regresado con una fuerza inusitada, con una vehemencia que nos hace recordar que ciertas cicatrices nunca terminan de sanar del todo cuando hay tanto en juego, cuando las emociones y el orgullo se entrelazan de manera indisoluble. Para comprender la magnitud abrumadora de este estallido, de esta deflagración de pasiones, resulta imperativo remontarnos a los orígenes mismos de una enemistad que sin lugar a dudas ha marcado una era, dejando una huella indeleble en el corazón y el devenir de la prensa del corazón. La relación entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique jamás, bajo ninguna circunstancia, ha sido un camino de rosas. Más bien ha sido una montaña rusa vertiginosa de altibajos, plagada de fricciones constantes, desavenencias irreconciliables y, por supuesto, la sombra omnipresente de María José Campanario, la siempre controvertida esposa del diestro, quien desde el primer momento ha sido una pieza fundamental y a menudo divisoria en este complejo rompecabezas. La mera coexistencia, la simple respiración en el mismo ambiente entre ambos clanes, ha sido un polvorín a punto de detonar, una danza macabra de indirectas veladas, declaraciones punzantes y reproches sutiles, que pese a su aparente sutileza, siempre lograban calar hondo en la opinión pública, removiendo cimientos y conciencias. Lo que en sus inicios se perfiló como un débil y precario intento de cordialidad, un mero vislumbre de paz por el bien supremo de su hija compartida, Andrea Janeiro, degeneró rápidamente en una arena de combate mediático, donde cada gesto, cada mirada y cada palabra eran analizados con lupa y microscopio, alimentando una saga interminable de desencuentros que ha mantenido a la audiencia en vilo durante décadas. Lejos de ser un conflicto pasajero, esta es una narrativa que se ha tejido con hilos de resentimiento acumulado y expectativas insatisfechas, transformándose en una crónica familiar que ha superado los límites de lo personal para convertirse en un verdadero fenómeno social que ha trascendido fronteras. La médula, el núcleo central de este prolongado diferendo, siempre ha gravitado, como un satélite en órbita, en torno a la figura de Andrea Janeiro. Belén Esteban, con su carácter frontal, sin rodeos ni ambajes, manifestaba abiertamente su profunda incomodidad y su clara desaprobación ante la posibilidad, no tan remota, de que su vástago pasara extensas y prolongadas temporadas en la imponente residencia de Ubrique. Para ella, ese entorno, percibido desde su prisma, no se alineaba en absoluto con lo que consideraba un ambiente propicio para el desarrollo óptimo de su primogénita, un refugio de paz y estabilidad, un remanso de tranquilidad que, según su perspectiva inquebrantable, no hallaría jamás en aquel lugar. Por contraparte, Jesulín, con una visión diametralmente distinta y una perspectiva opuesta, abogaba con vehemencia por el derecho inherente e inalienable de Andrea a estrechar lazos genuinos y profundos con sus hermanos paternos, defendiendo a capa y espada la importancia capital de la convivencia familiar ampliada, un pilar fundamental en su cosmovisión. Esta dicotomía de pareceres, esta brecha insalvable en la concepción misma de la crianza y la educación, sembró de inmediato las semillas de un conflicto latente, un germen de disensión que, aunque soterrado durante un tiempo, auguraba una explosión inevitable y devastadora. Los cimientos de esta disputa se tambaleaban con cada intercambio de pareceres, con cada titular de prensa que ponía de manifiesto las marcadas y abismales diferencias entre ambos progenitores. Y aunque durante algún tiempo se vivió una precaria y frágil calma tensa, el reciente periodo estival ha servido como catalizador para reactivar este volcán adormecido, lanzando al aire cenizas ardientes de antiguos agravios y reavivando el fuego inextinguible de una pugna que nunca, en realidad, ha terminado de extinguirse. Para mantenerte al tanto de cada giro y revelación en este culebrón de la vida real, te invitamos a unirte a la vibrante comunidad de Alerta Rosa, donde la información más exclusiva siempre está a tu alcance. En el transcurso de este estío, el afamado diestro Jesulín de Ubrique tendió un puente en forma de invitación,
un gesto que a primera vista parecía una ramita de olivo. Propuso que Andrea se uniera a ellos para disfrutar de unas jornadas de esparcimiento en familia, una iniciativa que a priori se antojaba como una oportunidad idónea para diluir las asperezas acumuladas y las tensiones enquistadas a lo largo de los años, un intento de deshacer nudos ancestrales. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir en este tipo de sagas, se desvió drásticamente y de forma abrupta de esta expectativa tan optimista. La respuesta de Belén Esteban fue inmediata, fulminante y rotunda, un no categórico que resonó con la fuerza atronadora de un portazo, de una negativa que no admitía réplica. Su desaprobación no solo se manifestó en una negativa tajante e innegociable, sino que vino acompañada de una declaración hiriente y visceral, una expresión de profundo dolor. La sensación arraigada e inamovible de que su hija había sido relegada a un humillante segundo plano, eclipsada de forma deliberada por la omnipresente y preferencial presencia de sus hermanos paternos. Estas afirmaciones, cargadas de un profundo dolor y un resentimiento ancestral, no tardaron en ser capturadas por el voraz y siempre hambriento engranaje mediático, que las difundió como la chispa definitiva en un incendio descontrolado que ya estaba consumiendo los rescoldos de una tregua precaria y que amenazaba con devorarlo todo a su paso. La prensa amplificó la indignación de Belén, transformando su reacción en el combustible perfecto para avivar una llama que amenazaba con devorar cualquier atisbo de reconciliación, cualquier mínima esperanza de paz duradera. Y justo cuando la atmósfera parecía no poder tensarse más, cuando el aire ya era casi irrespirable, un nuevo, sorprendente y totalmente inesperado actor irrumpió con fuerza inusitada en esta trifulca familiar, añadiendo una capa inesperada de controversia hiriente y provocación manifiesta. Hablamos de Jules, la hija de Jesulín y María José Campanario, la benjamina del clan familiar que, lejos de mantenerse al margen, lejos de optar por la sensatez del silencio, decidió sumarse a la refriega de la manera más contemporánea, audaz y explosiva posible, a través de las influyentes plataformas digitales. Si la negativa de Belén a la propuesta vacacional de Ubrique ya había encendido los ánimos hasta la ignición, hasta el punto de no retorno, la aparición en escena de Jules, mediante una calculada y perfectamente orquestada publicación en redes sociales, fue el detonante definitivo que hizo saltar por los aires cualquier vestigio de entendimiento, pulverizando cualquier posibilidad de acuerdo. Lo más inquietante y perturbador de este nuevo capítulo es que se desarrolló en el terreno más volátil y explosivo de la comunicación actual, donde cada publicación, cada comentario, es susceptible de ser magnificado, distorsionado y convertido en carne de cañón para el implacable escrutinio público, para la avidez de los medios. Lo que pudo haber sido un pequeño desaire, una simple falta de respeto, se transformó en un incendio digital, demostrando que en la era de la inmediatez, una simple acción, por insignificante que parezca, puede tener consecuencias desproporcionadas y devastadoras en el complejo ecosistema de las celebridades, arrastrando a todos a su paso. La controversia, una verdadera tormenta mediática, se desató sin control cuando Jules, en un gesto que algunos interpretaron como una broma inocente entre su comunidad de seguidores más jóvenes y despistados, decidió emplear, con una calculada insolencia, una expresión icónica que resuena como un eco incesante en la memoria colectiva de todo el país. El célebre y patentado hasta luego Mari Carmen, distintivo e inconfundible de Belén Esteban, a simple vista para el ojo inexperto podría parecer un mero divertimento adolescente, una travesura sin mayor trascendencia. Sin embargo, en el intrincado tapiz de esta saga familiar, y conociendo el contexto lacerante de quien lo emitía y hacia quien se dirigía tácitamente, con una evidente intencionalidad, aquella frase distó mucho de ser un chascarrillo fortuito, un comentario al azar. Se configuró a ojos de muchos como una clara y directa mofa, una puya cargada de una intencionalidad hiriente, diseñada para impactar precisamente en el epicentro de la sensibilidad más profunda de Belén, en su punto más vulnerable. La reacción de la princesa del pueblo no se hizo esperar y, según relatos de su círculo más íntimo y leal, fue de absoluto desasosiego, de una profunda tristeza y rabia contenida. La interpretó como una provocación manifiesta, una afrenta descarada y directa que no dudó en tildar de una monumental falta de respeto, no solo hacia su persona, hacia su trayectoria, sino, y esto es crucial y determinante, hacia su hija Andrea Janeiro. Porque es un hecho innegable y universal que Andrea representa el talón de Aquiles de Belén, su punto más frágil, y cualquier ataque que la roce, cualquier mínima insinuación que la involucre, se magnifica exponencialmente en su percepción, en su corazón, transformándose en una herida abierta. Para estar al tanto de cada explosiva novedad en esta saga que no deja de sorprendernos, te invitamos a sumergirte en el universo de Alerta Rosa, tu fuente más fidedigna de información exclusiva.
Andrea Janeiro, por su parte, aunque habitualmente discreta, reservada y reacia a la exposición pública, a los focos y las cámaras que tanto la persiguen, no pudo permanecer indiferente, impasible ante semejante embate, ante tal provocación. Las informaciones que circulan como reguero de pólvora sugieren que la hija de Belén y Jesulín se sintió profundamente humillada y, lo que es peor, utilizada, percibiendo el comentario como una burla directa que, una vez más, ponía en evidencia la distancia insalvable y la brecha emocional que persiste dolorosamente entre ella y sus hermanos paternos. Aquí la narrativa adquiere un tinte de melancolía, superando incluso la polémica inherente, al observar cómo una joven que ha manifestado repetidamente su deseo ferviente de vivir al margen del ruidoso circo mediático, de la vorágine de la fama, se ve arrastrada inexorablemente, contra su voluntad, a la contienda por las eternas disputas de los adultos, por las rencillas de sus progenitores. En cuanto la noticia de este encontronazo digital trascendió a los medios, la vorágine se desató sin control como un tsunami imparable. Los programas televisivos se erigieron de inmediato en foros de debate encendido, diseccionando la acción de Jules con lupa. ¿Fue una broma inocente, un mero atrevimiento adolescente, o una calculada estrategia para desairar y humillar a Belén Esteban? La sociedad se polarizó, como era de esperar, en sus opiniones, dividiéndose en bandos irreconciliables, pero lo que se mantuvo inalterable, firme, fue la contundente percepción de Belén, quien interpretó el suceso como un ataque frontal, personal y malintencionado. Su entorno cercano ha sido testigo de su firme promesa, de su inquebrantable convicción: este agravio no quedará impune, tendrá consecuencias. Lo que más atenaza, lo que más angustia y corroe a Belén, según confidencias de su círculo más íntimo y de mayor confianza, es la sospecha profunda y arraigada de que este desplante no es un acto aislado, una mera casualidad, sino parte de una sofisticada estratagema, de un juego orquestado con maestría para forzarla a una reacción desmedida y descontrolada en la arena pública. La princesa del pueblo es consciente, de forma dolorosa, de que cada una de sus palabras, cada gesto impulsivo, cada frase pronunciada con un ápice de ira o de resentimiento, será inmediatamente instrumentalizada en su contra, utilizada como un arma arrojadiza. La maquinaria mediática la aguarda con avidez, lista para erigirla como la villana indiscutible de esta historia, para pintar un retrato distorsionado, caricaturesco, de una mujer descontrolada, histérica y vengativa. Por ello, se afana en mantener una postura de contención, un difícil equilibrio entre su explosiva naturaleza y la imperiosa necesidad de no caer en la trampa tendida, de no regalar el espectáculo que sus adversarios tanto anhelan. Sin embargo, quienes conocen a Belén Esteban en profundidad, quienes han seguido su trayectoria vital y profesional, saben que su innata sinceridad, su autenticidad y su visceralidad son su esencia misma. Tarde o temprano, ese volcán que bulle incansable en su interior, esa indignación acumulada, encontrará una vía de escape, una fisura por donde liberarse. La expectación es máxima, pues se rumorea que el silencio autoimpuesto podría romperse en cualquier momento, desatando una nueva y aún más impactante tormenta mediática, un huracán de declaraciones. Si quieres ser el primero o la primera en enterarte de las consecuencias más explosivas de este conflicto sin fin, no dudes en sumarte, en este mismo instante, a la comunidad de Alerta Rosa, donde la primicia es nuestra bandera. Tras la difusión de la hiriente indirecta de Jules en las plataformas digitales, una interrogante monumental flotó en el ambiente, suspendida en el aire como una espada de Damocles. ¿Cuál sería la reacción de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ante este nuevo y polémico capítulo de la contienda familiar? Aunque, como es costumbre en ellos, el matrimonio ha optado por mantener un perfil bajo, discretísimo, y no emitir comunicados públicos directos, las filtraciones de su círculo más cercano han sido un torrente incesante de información, un caudal que no ha podido contenerse. Jesulín, fiel a su talante comedido, reservado y distante de las cámaras, ha intentado, según las fuentes más fidedignas, erigir un muro de contención infranqueable en torno a la polémica, minimizando su alcance. Se asegura que el torero prefiere, por encima de todo, que estas disputas familiares se diriman en la esfera privada, en la intimidad de su hogar, lejos del escrutinio público y la amplificación mediática que todo lo distorsiona. Sin embargo, la realidad tosuda y persistente es innegable. Cuando la propia hija se convierte en un epicentro de controversia pública, cuando su imagen es arrastrada al fango, resulta prácticamente imposible eludir el foco de atención, escapar del ojo del huracán. Las voces cercanas al diestro sugieren que éste habría minimizado la trascendencia de la acción de Jules, atribuyéndola a un mero desliz adolescente, a un juego inocente carente de malicia, una travesura sin mayor importancia.
Esta perspectiva, no obstante, choca de bruces, de manera frontal, con la visceral y dolorosa interpretación de Belén Esteban, quien lo ha calificado sin paliativos como una evidente y reprobable falta de respeto. Un gesto deliberado que ha reabierto viejas, profundas y dolorosas cicatrices, volviendo a sangrar. Y en el otro flanco de esta intrincada trama, de esta compleja red de relaciones, emerge la figura enigmática de María José Campanario, quien, si bien en esta ocasión ha mantenido un estudiado y calculado silencio público, no ha podido evitar que su postura, su sentir, trascendiera a través de indiscreciones de su entorno, de filtraciones deliberadas. La odontóloga, conocida por su carácter combativo, por su talante de no dejarse avasallar y su escasa propensión a morderse la lengua cuando la ocasión lo requiere, ha sido, según las fuentes, un torbellino de emociones internas, un hervidero de sentimientos encontrados. Se susurra en sus círculos más allegados y de mayor confianza que Campanario no disimula una palpable satisfacción, un orgullo casi incontrolable, ante la audacia de su hija. Para ella, la actitud desafiante de Jules, al exhibir un carácter firme, una personalidad definida y al no amilanarse ante las provocaciones que se perciben como dirigidas, sin ambajes desde el lado de Belén, es un motivo de orgullo innegable y profundo. Es como si, a través de la acción de su vástago, María José estuviera enviando un mensaje velado, un aviso contundente y sin necesidad de palabras explícitas. Estamos aquí fuertes y no nos amedrentaremos, no nos doblegaremos ante nadie. Esta interpretación subterránea añade una capa más de complejidad, de intriga a la contienda, transformando lo que algunos ven como una simple gamberrada juvenil en un acto cargado de simbolismo y reafirmación de poder. La ausencia de un pronunciamiento oficial, la falta de una declaración pública, solo alimenta la especulación, dejando que el murmullo de sus supuestos sentimientos resuene con fuerza en la prensa, en los programas televisivos, en las conversaciones de la gente. Para desentrañar cada capa de esta fascinante narrativa que nos tiene en vilo, la clave es unirse a la comunidad de Alerta Rosa, tu pasaporte al corazón de la noticia. En este escenario de altísima tensión, de una vibración palpable en el ambiente, los medios de comunicación han encontrado un filón inagotable, una fuente incesante de contenido que ha reactivado con creces, con una energía inusitada, la maquinaria de la crónica social. Programas de televisión, publicaciones impresas y portales digitales han abordado la polémica con una voracidad insaciable, diseccionando cada mínima expresión, cada declaración y cada publicación que emana de este conflicto. Las redes sociales de Jules son examinadas con lupa, cada me gusta y cada comentario analizado bajo el prisma de la intencionalidad, buscando la clave oculta. Al mismo tiempo, se han rescatado del archivo digital y hemerográfico innumerables declaraciones previas de Belén Esteban, buscando patrones, contradicciones o confirmaciones que alimenten la narrativa explosiva de esta pugna sempiterna, que parece no tener fin. La batalla que muchos consideraban adormecida, olvidada en el tiempo, ha despertado con un estruendo ensordecedor, recordándonos que ciertas heridas nunca cierran del todo, que el pasado siempre vuelve. La audiencia, por su parte, se ha fragmentado, exhibiendo la polarización habitual en este tipo de controversias. Un sector aboga por la necesidad urgente de Belén de pasar página, de dejar de reaccionar ante cada movimiento, cada titubeo de los vástagos de su expareja, argumentando que tal actitud solo perpetúa el enfrentamiento, lo mantiene vivo. Otros, sin embargo, defienden con vehemencia, con pasión, la postura de la princesa del pueblo, sosteniendo que la figura de una hija es sagrada e intocable, un bastión inquebrantable, y que la acción de Jules fue una provocación estudiada, un ataque directo que merece una respuesta contundente y sin contemplaciones. Así pues, la batalla de los egos está lejos de concluir, muy lejos de su final, y lo que ha ocurrido este verano es solo la punta del iceberg, la primera señal de una historia que lleva décadas cocinándose a fuego lento, alimentándose de rencores y resentimientos. La burla en redes sociales, la invitación rechazada, las filtraciones de los entornos, las declaraciones veladas, todo suma, todo contribuye para construir una narrativa explosiva. Una auténtica bomba de relojería que tiene a la opinión pública dividida y a los protagonistas en un punto de no retorno, en una situación insostenible. ¿Será este el inicio del fin de una tregua precaria, una paz falsa que se ha resquebrajado, o la chispa definitiva que finalmente haga que Belén estalle como nunca antes, desvelando verdades inimaginables, secretos guardados bajo 7 llaves? La princesa del pueblo se encuentra en un dilema existencial: ceder a la provocación y liberar la furia que la consume por dentro, o mantener la compostura y demostrar que ha aprendido a jugar en este tablero de ajedrez mediático con una inteligencia renovada, con una astucia insospechada. Prepárense porque, tal y como lo hemos desgranado hoy, el pulso entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha alcanzado un nivel de tensión inaudito,
y lo que está por venir no dejará a nadie indiferente. No se queden fuera de la conversación, únanse sin demora a la comunidad de Alerta Rosa para nunca perderse lo último, lo más explosivo, sobre los conflictos más candentes y apasionantes del momento. Hasta la próxima y que el drama, ese que tanto nos atrae, nunca nos abandone.